El Paris Saint-Germain está preparando un movimiento que no solo tiene tintes deportivos, sino también emocionales, estratégicos y hasta simbólicos. Y el objetivo de ese movimiento apunta directamente al corazón del Real Madrid. No se trata de un fichaje cualquiera, ni de una oportunidad de mercado más. Se trata de una posible respuesta silenciosa, calculada y cargada de intención tras todo lo que supuso la llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco. En este contexto, el nombre que aparece sobre la mesa es el de Hendrik. Detente un momento y analiza bien la situación, porque aquí hay muchas capas. Hendrik es propiedad del Real Madrid. Es un jugador en el que el club ha depositado expectativas importantes de cara al futuro. Representa inversión, proyección y una apuesta clara por el talento joven. Su fichaje no fue fruto del azar, sino de un proceso de seguimiento exhaustivo, de informes técnicos detallados y de una convicción firme por parte de la dirección deportiva. Sin embargo, su realidad actual dista bastante de ese escenario ideal que se dibujaba en su llegada. Se encuentra cedido, lejos del entorno del Santiago Bernabéu, lejos del día a día del club, lejos incluso del foco mediático que rodea al equipo blanco. Y lo más relevante de todo, su conexión emocional con el proyecto parece haberse enfriado. No necesariamente rota, pero sí debilitada. En el fútbol moderno, donde las decisiones no solo se toman en función del rendimiento, sino también de las sensaciones, este tipo de desconexión puede ser determinante. Porque un jugador joven necesita sentirse importante. Necesita percibir que forma parte de algo, que hay un camino claro trazado para él. Cuando ese mensaje no llega con claridad, o cuando la distancia física se convierte también en distancia emocional, aparecen dudas. Y donde hay dudas, siempre hay espacio para que otros clubes intervengan. Y ahí es donde el Paris Saint-Germain ha detectado una oportunidad que no está dispuesto a dejar pasar. Esto no es un interés superficial ni una simple exploración de mercado. Desde París se está trabajando activamente en el entorno del jugador, construyendo una narrativa atractiva, seduciendo a su círculo cercano y presentando un proyecto donde Hendrik no solo tendría espacio, sino también protagonismo inmediato. No es casualidad. Es estrategia pura, meticulosamente diseñada. El PSG entiende perfectamente que no siempre se trata de competir con dinero, aunque lo tiene, sino de competir con ideas, con promesas creíbles y con un plan deportivo convincente. En este caso, el mensaje es claro: aquí no tendrás que esperar. Aquí puede ser importante desde ya. Y para un futbolista joven, esa propuesta tiene un peso enorme. Además, hay un componente psicológico que no se puede ignorar. El fichaje de Mbappé por el Real Madrid no fue solo un movimiento deportivo, fue también un golpe de imagen, un cambio de narrativa en el fútbol europeo. El PSG perdió a su gran estrella, a su referente, a su símbolo. Y aunque el club ha seguido avanzando, ese episodio dejó huella. Ahora, con esta posible operación, no solo buscan reforzarse, sino también enviar un mensaje: siguen siendo capaces de competir, de atraer talento y de responder a los grandes movimientos del mercado. Cuando un club con el músculo financiero, la ambición deportiva y la capacidad mediática del PSG decide actuar con determinación, el escenario cambia por completo. La operación deja de ser una hipótesis lejana para convertirse en una amenaza real. Y en este caso, además, hay elementos que hacen que todo sea aún más delicado. Por un lado, está la posición del Real Madrid. El club blanco no suele desprenderse fácilmente de jugadores en los que cree, especialmente cuando se trata de jóvenes con proyección. Pero también es cierto que la competencia interna es feroz. La plantilla está llena de talento, de nombres consolidados y de jóvenes que también piden paso. Gestionar ese equilibrio no es sencillo, y en ocasiones implica tomar decisiones difíciles. Por otro lado, está la voluntad del jugador. Porque, al final, más allá de contratos y estrategias, la decisión también pasa por lo que Hendrik quiera para su carrera. ¿Esperar su oportunidad en el Real Madrid, confiando en que llegará el momento adecuado? ¿O apostar por un cambio que le garantice minutos, protagonismo y una evolución más inmediata? El PSG, consciente de todo esto, no solo trabaja en el plano institucional, sino también en el emocional. El discurso no gira únicamente en torno al fútbol, sino también al crecimiento personal, al rol dentro del equipo, a la importancia de sentirse protagonista. Es un enfoque integral que busca convencer no solo al jugador, sino también a quienes le rodean. Y mientras tanto, el tiempo juega su propio partido. Cada semana que pasa, cada decisión que se retrasa, cada señal que se interpreta de una manera u otra, va moldeando el desenlace de esta historia. El mercado de fichajes es, en muchas ocasiones, una cuestión de timing. Y el PSG parece decidido a encontrar el momento exacto para dar el golpe.
En definitiva, lo que está sobre la mesa no es solo un posible traspaso. Es una historia de oportunidades, de estrategias cruzadas, de emociones y de poder. Una historia en la que dos gigantes del fútbol europeo vuelven a coincidir, esta vez con un joven talento en el centro de la escena. Y como suele ocurrir en estos casos, el desenlace no solo dependerá de lo que ocurra en los despachos, sino también de lo que pase en la mente y el corazón del protagonista. Uno de esos elementos fue el reciente enfrentamiento entre el Lyon y el Paris Saint-Germain, un partido que, más allá del resultado, dejó una imagen que rápidamente se propagó por redes sociales, tertulias deportivas y análisis de todo tipo. En el centro de la escena estuvo Luis Enrique, técnico del conjunto parisino, y un gesto que no pasó desapercibido, su frialdad al no saludar a Hendrik tras el pitido final. En un entorno tan mediático como el fútbol de élite, donde cada detalle se magnifica, aquel momento fue interpretado casi de inmediato como una señal de tensión, una posible fractura o incluso un indicio de rechazo personal o profesional. Las cámaras captaron el instante con precisión quirúrgica, y en cuestión de minutos comenzaron las especulaciones. ¿Había algún problema interno? ¿Se trataba de un desencuentro previo? ¿Era una declaración silenciosa? El relato empezó a construirse sin necesidad de confirmaciones oficiales. Sin embargo, lo que vino después cambió completamente la lectura inicial y obligó a replantear el contexto. Luis Enrique no tardó en comparecer públicamente para aclarar la situación. Lejos de alimentar el misterio o dejar que la narrativa siguiera su curso, optó por intervenir de manera directa. Pidió disculpas, explicó que todo había sido fruto de la tensión del momento y restó importancia al gesto. Pero su intervención no se quedó ahí. Fue más allá, introduciendo un matiz que transformó por completo la percepción de los hechos. Expresó abiertamente su admiración por Hendrik, elogió sus cualidades y dejó entrever que se trata de un perfil de jugador que encajaría perfectamente en su idea de equipo. Ese cambio de tono no fue casual. De hecho, es ahí donde el episodio adquiere una dimensión mucho más interesante desde el punto de vista estratégico. Porque lo ocurrido no solo puede interpretarse como una simple aclaración, sino como parte de una narrativa más compleja. Primero se genera incertidumbre, se capta la atención, se instala la duda. Luego llega el mensaje positivo, la valoración, el reconocimiento. Es una secuencia que, vista con detenimiento, parece diseñada para impactar no solo en la opinión pública, sino también en el propio jugador. Primero distancia, después acercamiento. Primero un gesto frío que genera conversación, luego palabras cálidas que construyen una conexión. No parece improvisado. Más bien sugiere una forma calculada de posicionarse, de introducirse en el radar emocional del futbolista, de empezar a construir una relación indirecta que, con el tiempo, podría evolucionar hacia algo más concreto. En el fútbol moderno, donde la comunicación es casi tan importante como el rendimiento, este tipo de movimientos tienen un peso significativo. Mientras tanto, Hendrik se encuentra en el centro de este tablero complejo, rodeado de intereses, interpretaciones y posibles escenarios. Su situación no es sencilla. Por un lado, está su presente, condicionado por su rendimiento, su adaptación y las oportunidades que recibe. Por otro, su futuro, que empieza a dibujarse entre rumores, posibles ofertas y proyectos que buscan seducirlo. Y en medio de todo esto, su figura se convierte en un punto de equilibrio entre múltiples fuerzas. Porque aunque en el fútbol existen contratos, cláusulas, cifras millonarias y estructuras institucionales muy definidas, hay un factor que cada vez adquiere más relevancia: la voluntad del jugador. En la actualidad, ningún club puede permitirse ignorar este aspecto. La implicación emocional, la sensación de pertenencia, la confianza en el proyecto, todo eso influye de manera directa en el rendimiento y en la estabilidad de cualquier operación. Si un futbolista no se siente identificado con lo que le rodea, retenerlo se convierte en una tarea extremadamente compleja. No se trata solo de cumplir un contrato, sino de formar parte activa de una idea, de un camino, de una ambición compartida. Y cuando esa conexión no existe, las estructuras empiezan a resquebrajarse, por muy sólidas que parezcan sobre el papel. En este contexto, dentro del Real Madrid empieza a consolidarse una idea que no deja de ganar fuerza con el paso de los días. Nadie quiere obligar a Hendrik a regresar si él no está plenamente convencido. El club, fiel a su filosofía en los últimos años, valora el compromiso por encima de cualquier otra variable. Tener contrato es importante, pero no suficiente. Sin implicación real, sin deseo genuino de formar parte del proyecto, cualquier relación se vuelve frágil. Esta postura, aunque coherente desde un punto de vista institucional, abre un escenario complejo. Porque implica aceptar que el control absoluto sobre el futuro del jugador ya no existe. Significa reconocer que, en última instancia,
será Hendrik quien tenga la última palabra. Y eso introduce un grado de incertidumbre que no siempre es fácil de gestionar en un entorno acostumbrado a planificar cada detalle. Además, esta situación puede tener un efecto dominó. Otros clubes observan, analizan y, llegado el momento, actúan. Saben que más allá de las negociaciones formales, hay un componente emocional que puede inclinar la balanza. Y ahí es donde entran en juego mensajes como el de Luis Enrique, gestos que, aparentemente aislados, pueden formar parte de una estrategia más amplia. Así, lo que comenzó como un simple gesto tras un partido se transforma en una pieza dentro de un entramado mucho más complejo. Un episodio que, en otro contexto, habría pasado desapercibido, se convierte en un punto de partida para múltiples interpretaciones y posibles escenarios futuros. El fútbol actual no solo se juega en el campo. También se disputa en la percepción, en la narrativa, en la construcción de relaciones y en la gestión de los tiempos. Y en ese terreno, cada detalle cuenta. Cada gesto, cada palabra, cada silencio puede tener un significado que va mucho más allá de lo evidente. Por eso, lo ocurrido entre Luis Enrique y Hendrik no es simplemente una anécdota. Es un reflejo de cómo funcionan hoy las dinámicas del fútbol de élite. Un recordatorio de que, en este deporte, las historias rara vez son lineales, y que detrás de cada escena hay capas de intención, estrategia y contexto que merecen ser analizadas con detenimiento. Porque Hendrik no salió del club en su mejor momento, y eso es algo que pesa más de lo que muchas veces se reconoce desde fuera. Su marcha no fue limpia ni lineal, sino que estuvo envuelta en dudas, en una sensación de oportunidad incompleta y en una frustración silenciosa que suele acompañar a los jugadores jóvenes cuando sienten que no han podido mostrar todo lo que llevan dentro. No se trató simplemente de minutos o estadísticas, sino de percepciones, de confianza, de momentos que marcan la diferencia entre sentirse parte de algo o sentirse de paso. Ese tipo de experiencias no desaparecen con facilidad. Se quedan en la memoria del jugador, influyen en su toma de decisiones futura y, sobre todo, afectan a su desarrollo emocional dentro del fútbol profesional. Cuando estás construyendo tu identidad como futbolista, cada gesto cuenta, una suplencia inesperada, una oportunidad que no llega, una conversación pendiente. Todo suma, y no siempre en positivo. Además, desde ciertos entornos, especialmente en Brasil, han surgido comentarios que alimentan aún más la incertidumbre. Se ha hablado de posibles incomodidades dentro del vestuario, de una falta de conexión que va más allá de lo puramente futbolístico. Incluso se ha mencionado una distancia con compatriotas como Vinicius Jr., Rodrigo Goes o Eder Militao. No hay confirmaciones oficiales, y es importante subrayarlo, pero en el fútbol de élite el ruido mediático también construye realidades. A veces no hace falta que algo sea cierto al 100%, basta con que se perciba como posible para que tenga impacto. Cuando un jugador joven empieza a sentir que no encaja del todo, el entorno deja de ser un impulso y pasa a convertirse en un obstáculo. Las decisiones, que en teoría deberían ser estratégicas y racionales, empiezan a estar teñidas de emociones, inseguridad, necesidad de reconocimiento, deseo de sentirse importante. Y es precisamente en ese punto donde aparece una oportunidad como la del Paris Saint-Germain, que ofrece algo radicalmente distinto, un nuevo comienzo, otro contexto, otra narrativa. El PSG no solo pone sobre la mesa dinero o proyección mediática. Ofrece protagonismo inmediato, un rol central en el proyecto y, quizás más importante aún, la sensación de ser una pieza clave desde el primer día. Para un jugador que viene de sentirse secundario, eso puede ser determinante. Si esta operación llega a concretarse, no sería simplemente un traspaso más dentro del mercado. Sería un mensaje cargado de simbolismo. Un golpe directo entre gigantes europeos. Una forma de decir que el poder de atracción ya no es exclusivo de unos pocos. Que incluso un club como el Real Madrid puede ver como uno de sus talentos más prometedores decide cambiar de rumbo. Para el Real Madrid, perder a Hendrik en estas circunstancias iría mucho más allá de lo deportivo. No sería solo la salida de un jugador, sino la pérdida de una apuesta estratégica. Porque Hendrik no representa únicamente lo que es hoy, sino lo que puede llegar a ser. Su perfil, explosivo, vertical, con capacidad de desequilibrio y olfato goleador, es extremadamente difícil de encontrar en el mercado actual. Y más aún cuando ya forma parte de tu estructura, cuando ya has invertido tiempo, recursos y expectativas en su desarrollo. Desde el punto de vista económico, una cifra cercana a los 80 millones de euros podría parecer una operación razonable, incluso ventajosa en términos financieros. Pero el fútbol moderno ha demostrado que no todo se puede medir en dinero. Hay jugadores que representan algo más: futuro, identidad, continuidad generacional.
Y Hendrik encaja precisamente en ese tipo de perfil. Aún así, tampoco se puede ignorar la perspectiva del propio jugador. El fútbol es, al final, una carrera corta y exigente. Si no se sintió valorado en el momento adecuado, si no encontró su espacio cuando más lo necesitaba, es comprensible que busque alternativas. Y en ese sentido, el PSG ha sabido interpretar perfectamente la situación, detectando una oportunidad donde otros quizás solo veían un caso más. Aquí es donde el Real Madrid se enfrenta a una decisión especialmente delicada. Por un lado, está la opción de reconstruir el vínculo, hablar con el jugador, redefinir su rol, transmitirle confianza y convencerlo de que su futuro sigue estando en el club. Esto implicaría no solo palabras, sino hechos, minutos, protagonismo, responsabilidad real dentro del equipo. Por otro lado, está la posibilidad de aceptar que, si la convicción del jugador ya no está, retenerlo podría ser un error. Forzar la continuidad de alguien que no cree plenamente en el proyecto puede generar más problemas que soluciones, tanto dentro como fuera del campo. Históricamente, el Real Madrid ha mantenido una postura clara: quien no quiere estar, no se queda. Es una filosofía que ha funcionado en muchos casos, pero que no elimina la dificultad de tomar decisiones como esta. Porque dejar marchar a un talento de este calibre, y además hacia un rival con tanta carga simbólica, siempre deja una marca. Si finalmente se produce la salida, el club tendrá que asegurarse de que se hace en condiciones óptimas. No solo desde el punto de vista económico, sino también estratégico, cláusulas, posibles recompras, control sobre el futuro del jugador. Porque si alguien quiere dar ese golpe, debe hacerlo pagando un precio que refleje realmente el valor del activo. Sin embargo, incluso con una operación perfectamente estructurada, hay algo que el dinero no puede compensar del todo: la sensación de haber dejado escapar a un jugador que podría haber marcado una época. Esa duda es la que suele permanecer con el tiempo, la que se reactiva cada vez que el futbolista brilla en otro escenario. Y ahí es donde surge la gran pregunta, la que no tiene una respuesta sencilla: ¿qué debería hacer el Real Madrid? ¿Apostar por recuperar a Hendrik, reconstruir la confianza y asumir el riesgo de que vuelva a creer en el proyecto? ¿O aceptar su decisión, entendiendo que el vínculo ya no es el mismo y que quizás lo mejor para ambas partes sea separar caminos? Porque más allá de cifras, contratos y estrategias deportivas, esta situación va de algo mucho más profundo: decisiones humanas, emociones, momentos clave. Y son precisamente esas decisiones, invisibles muchas veces para el gran público, las que terminan cambiando el rumbo de carreras, de clubes y, en ocasiones, de toda una generación futbolística.